de Centros Cívicos de A Coruña y hoy vamos a hacer una clase de control postural. Vamos a hacer en el primer tramo unos ejercicios de movilidad articular para hacer en casa y desentumecer el cuerpo en este tiempo de cuarentena. Luego haremos unos ejercicios de equilibrio, para lo cual necesitaremos o dos pelotas de tenis o pelotas similares, o tener, por ejemplo, dos piezas de fruta, como pueden ser naranjas o limones. Y luego haremos unos estiramientos. Pues vamos allá. Vamos a comenzar con la movilidad articular. Vamos con el tobillo derecho en el aire, haciendo círculos. Si alguien ve que tiene poco equilibrio, que haga los círculos teniendo el pie apoyado. Cambiamos el sentido. Cambiamos de pierna. Y cambiamos el sentido. Perfecto. Separamos un poquito las piernas y nos vamos a poner 30 veces sobre talones. Para ello, recordamos, solo vamos a levantar las punteras de los pies. No quiero que llevemos el culo hacia atrás, ¿vale? Pues vamos a hacerlo 30 veces. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Soltamos piernas, juntamos las dos piernas, agarramos las rodillas y vamos haciendo giros con las dos rodillas hacia un lado. Al otro lado. Vamos ahora con las dos hacia afuera a la vez. Hacia adentro. Muy bien, manos en la cintura. Vamos haciendo círculos bien amplios con la cintura. Al otro lado. Intentar que sea un movimiento bien amplio. Perfecto. Vamos ahora con torsión a un lado y al otro. Vamos a tocar los muslos de la pierna contraria. Me coloco de espaldas para que lo veamos bien. Yo voy a tocar el muslo de la pierna contraria. No me vale el glúteo, ¿eh? Tiene que ser bien abajo el muslo y vamos a tocar de un lado, del otro. De un lado, del otro. Vais a tener que torcer un poquito la espalda para llegar a tocar el muslo de la pierna contraria. Perfecto, vamos a ir con las manos, vamos con nuestros dedos abriendo y cerrando lo más rápido que podamos. Giros hacia afuera. Giros hacia adentro.
Flexión, extensión de codos. Venga, tocamos hombros y abajo. Muy bien, vamos con las manos en la cintura haciendo círculos adelante con los hombros. Intentar hacer los círculos lo más amplios que podamos. Círculos atrás. Elevamos 20 veces los hombros. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Y vamos con nuestra cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Bien amplio el movimiento. Si hay alguno o alguna que tienda a marearse o que sufra de vértigo, puede apoyarse en una pared para hacerlo. Cuando hagáis los 5, 5 en el otro sentido. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Perfecto. Vamos ahora con una parte muy importante del control postural, que es el equilibrio. ¿Vale? Porque el equilibrio es muy importante a la hora de controlar nuestro cuerpo, de controlar nuestra higiene postural. Entonces vamos a trabajarlo utilizando un método que a mí me gusta mucho, que es ir variando, ir cambiando el centro de gravedad, ¿vale? Lo normal en nuestro cuerpo, estando en una posición neutra, una posición de pie normal, es que estemos así, ¿vale? Desde aquí, en esta posición, el centro de gravedad lo tendríamos justamente debajo de nuestro ombligo. Y a la vez lo que vamos a hacer es ir moviendo segmentos corporales para hacer que ese centro de gravedad varíe y tengamos que trabajar la propiocepción de nuestros pies, ¿vale? Para equilibrarnos. Y para ello vamos a utilizar un par de piezas de fruta, un par de pelotas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tener en la mano derecha una de las piezas de fruta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar el pie derecho por detrás, ¿vale? Yo voy a estar en esta posición. Lo que vamos a hacer es intentar aguantar el máximo tiempo que podamos en equilibrio. Si aguanto 2 segundos, pues para la siguiente intento que sean 3. Que aguanto 4, para la siguiente intento que sean 6, ¿vale? Poquito a poco. Para ello lo más importante es tomar primero un punto de referencia. Yo tengo que mirar algún objeto, algo que sepa que no se mueva y que tampoco esté justamente debajo nuestro, porque si no, nos va a ser un poquito incómodo para el cuello. Pues vamos para allá. Teniendo la pelota, la fruta en mano derecha, la otra mano si queréis tenerla en la cintura, si no colgando, pierna derecha arriba por detrás. Llevo lateralmente. Siempre vamos a ir con movimientos muy lentos para no crear inercia. Vamos a ir hacia el centro. Como veis, tengo que intentar que lo único que se mueva sea mi brazo y el resto de mi cuerpo se quede estático, quieto, en esa posición de equilibrio. Vamos arriba. Muy despacio vamos a ir cambiando de mano. Llevamos hacia el centro, a la derecha, abajo. Bueno, ya veis que es en principio sencillo, pero puede costarnos un poco. Entonces vamos siempre intentando mejorar un poquito. Vamos ahora con la fruta en la mano izquierda, pierna izquierda arriba por detrás. Elevo lateralmente.
Vamos a ir poco a poco al centro. Arriba. Cambiamos lentamente de mano. Vamos al centro. A la izquierda. Abajo. Bajamos. Muy bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. La pierna con la que trabajemos, en vez de estar arriba hacia atrás, va a estar hacia adelante, ¿vale? A algunos a lo mejor os cuesta mucho mantenerla arriba, pues por lo menos intentar mantenerla delante. Empezaremos con la fruta en la mano derecha, pierna derecha arriba por delante y vamos a ir muy despacio con la espalda lo más recta que podamos, dando vueltas con la naranja alrededor del muslo. Que hay alguna que dice es que yo no me aguanto absolutamente nada en equilibrio en esta posición. Utilizamos una pared, ¿vale? Nos acercamos un poquito, pero la intención es apoyarnos lo menos que podamos. Entonces yo me arrimo un poquito para ir haciendo el ejercicio, pero que no sea estar directamente apoyados, ¿vale? Vamos allá. Pierna arriba, espalda recta y vamos haciendo giros alrededor del muslo. Veréis aquí, además del equilibrio, está trabajando sobre todo la fuerza de la pierna que nos está aguantando. Perfecto, cambiamos de pierna. Recordad mantener vuestra espalda bien recta, aunque estéis echados un poquito hacia adelante, espalda recta. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a coger la segunda pieza de fruta. Ahora, muy importante ir poquito a poco, ¿vale? Para que no se nos caigan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar la pierna derecha por detrás y vamos a ir. Lanzo una, lanzo la otra, lanzo las dos, ¿vale? Vamos a ir muy despacio, trabajando también un poquito nuestra coordinación, pero sobre todo nos interesa el equilibrio. Para ello, si veo que tengo poca destreza, pues no pasa nada, muy suavecito, así, o incluso si no, subo una, subo la otra, subo las dos, ¿vale? Pues vamos muy despacio para trabajar nuestro equilibrio con pierna derecha, arriba, por detrás, lanzo una mano, lanzo con la otra, lanzo con las dos, lanzo con una, lanzo con otra, con las dos. ¿Que no tengo destreza? Subo una mano, subo la otra, subo las dos, sin ningún problema. Perfecto, vamos con la otra pierna. Pierna izquierda arriba, por detrás, lanzo, lanzo, lanzo las dos. Lanzo, lanzo, lanzo las dos. Subo, subo, subo las dos, ¿vale? Eso cada uno como pueda. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio, soltamos un poquito piernas. Ahora vamos a buscar que nuestro centro de gravedad sea delante de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Llevando bien los dos brazos a la vez adelante. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Pierna derecha arriba por detrás. Vale, y vamos a llevar los dos brazos lateralmente. Y ahora desde aquí los lleváis al centro. Desde aquí van a ir juntos todo el rato. Y vamos a la derecha, a la izquierda, al centro, a la izquierda, al centro, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, centro, derecha, bajamos, y ya veis que voy a ir jugando un poquito al final para que tengamos que trabajar un poquito más el equilibrio. Vamos con pierna izquierda, levantamos lateralmente, al centro,
Los dos a la izquierda, centro, derecha, centro, derecha, centro, derecha, izquierda, centro, izquierda, derecha, izquierda, centro, izquierda, abajo. Muy bien, soltamos piernas. Vamos a dejar las dos piezas de fruta, las dos pelotas de tenis, o lo que ya hemos utilizado a un lado, nos valdrían también botellas, Manos en la cintura, y ahora vamos a ir sin ningún objeto, pero tenemos que concentrarnos bien para intentar hacerlo lo mejor que podamos. Vamos con la pierna derecha arriba por detrás. Me coloco de lado para que me veáis también. Vamos adelante. Frente. Con esa pierna derecha vamos hacia la derecha. Cambiamos. Pierna izquierda arriba por detrás. Por delante. A la izquierda. Perfecto, y vamos ahora a hacer unos pequeños estiramientos. Empezaremos de abajo arriba. Lo que vamos a hacer es utilizar el marco de una puerta. Vamos a apoyar la puntera estando elevada en el marco de la puerta y manteniendo la rodilla extendida, vamos a intentar acercarnos todo lo que podamos con nuestro cuerpo, no solo con la cabeza, ¿vale? Con la cadera también, hacia el marco de la puerta. Notaréis que os tira toda la parte posterior, toda la parte del gemelo. Entonces, levantáis bien la puntera, apoyáis en la puerta, en el marco, y acercáis la rodilla, la cadera, hacia la puerta. Que os tire bien, aguantáis ahí. Cambiamos. Vais acercándoos bien, os voy tirando. Muy bien. Vamos ahora a agarrarnos el tobillo derecho y llevamos el talón hacia el glúteo, manteniendo las dos rodillas juntas y la espalda recta. Puedo agarrar por el tobillo o puedo agarrar entre el tenis y el pie. Y tratamos de llevar lo más atrás que podamos el zapato, el calzado y las rodillas bien juntitas, la espalda bien recta. Cambiamos. Pierna izquierda atrás, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Muy bien, abrimos las dos piernas, vamos con las manos lo más abajo que podamos. Llevamos las dos manos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Las dos manos en la cintura, espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda.
la cabeza tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Bien, pues entonces continuamos ahora con el siguiente tramo de ejercicio.